Bueno, lo que ocurre aquí es que para las compañías es sumamente fácil jugar con estos precios porque el precio de producción del cigarrillo es extremadamente bajo. Por tanto, ellos básicamente pueden decidir al final cuál va a ser el precio que van a utilizar, dependiendo del mercado. Y el tema aquí es que ya estas son más maniobras políticas que maniobras económicas. Estas compañías pueden jugar de tal forma con los precios que si un político o los políticos intentan aumentar los impuestos, ellos pueden reducir a tal nivel los impuestos que a pesar del aumento de impuestos acabe recibiendo ese gobierno menos dinero del que estaba recibiendo previo al aumento de impuestos. Entonces son más maniobras políticas que económicas. Ahora quisiera seguir con la presentación y hablar un poco sobre el secreto o la confidencialidad más bien. Sure, sure. Ahora, si vemos esta gráfica que habla sobre las operaciones financieras en el extranjero para el mercado global, y esto es información que proviene del Fondo Monetario Internacional. Ahora, algo que llama mucho la atención es que los actores más importantes no son estas pequeñas islas paraísos fiscales, son lugares como Reino Unido, Estados Unidos. Miren, miren los porcentajes que manejan los demás. Ahora, algo que también llama la atención es que la mayoría de estos principales participantes son miembros de la OCDE. Miren el Reino Unido, Estados Unidos, Luxemburgo, Suiza, Alemania, Irlanda, Francia, todos miembros de la OCDE. Y si lo saben, las Islas Caimán son miembros del territorio británico. Y allí hay distintos territorios. Tenemos las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caicos y muchas operan de esta misma forma. Son como parte de territorios o otros gobiernos más grandes. Y es importante mencionar que entonces la economía de un paraíso fiscal es realmente parte de la economía del mundo rico desarrollado. Y cuando hablamos de paraísos fiscales o de no solamente paraísos fiscales, sino las grandes economías del mundo también mantienen cierta confidencialidad en este tipo de temas. Y cuando vemos todas estas estructuras complejas de evasión de impuestos, de esconder dinero, vemos que si hay un factor común,
es este tema de la confidencialidad que los rige. Porque Porque de hecho la falta de información es la que no le permite a las autoridades tributarias colombianas que si conocieran o pudieran tener acceso a la información de las actividades de impuestos y actividades comerciales que se realizan, por ejemplo, en las Islas Caimán, pudieran hacer su trabajo de forma mucho más efectiva. Y es por tanto este tema de la confidencialidad parte de lo que hace su trabajo mucho más difícil e ineficiente. Y cuando hablamos de la jurisdicción, de la confidencialidad, me refiero a que es la que permite que tanto personas como entidades puedan escapar, evadir o incluso darle la vuelta a las normas, leyes y regulaciones de otros países u otros lugares, utilizando la confidencialidad como una herramienta fundamental. Y sencillamente los más ricos y las compañías multinacionales utilizan estas jurisdicciones para evadir impuestos y poder operar, en- tener su dinero en lugares distintos a donde ellos operan o residen. Y lo que ocurre es que estos paraísos fiscales como Suiza, Islas Caimán, entre otros, actúan como una especie de piratas que actúan a nivel global y fomentan este tipo de actividad. Y nosotros creamos el Financial Secrecy Index que nos permite identificar y clasificar estos países según la importancia que tienen en esta materia. Y para crear este índice lo que hicimos fue tomar información cuantitativa de distintos tipos, índices, impuestos, etcétera, para alimentar este modelo. Y lo que hicimos fue entonces utilizar todos estos datos para crear una puntuación de confidencialidad en estos lugares, en estas jurisdicciones. Y también tomamos información del FMI para tener una idea del volumen de transacciones de volumen de operación que se tiene en esta materia. Y entonces lo que hicimos fue tomar esta puntuación de confidencialidad o esta clasificación de confidencialidad más la información que tomamos del FMI y hicimos una ponderación para al final obtener estos resultados del índice de confidencialidad financiera o Financial Secrecy Index.
Y aquí tenemos la tabla que publicamos en enero de este año, en donde podemos observar que Suiza ocupa el primer lugar, luego siguen Estados Unidos, Islas Caimán, Hong Kong, Singapur y así por el estilo. Si vemos algunos como las Islas Caimán, y aquí podemos ver con las Islas Caimán, por ejemplo, que a pesar de que Londres tenga una clasificación muy baja, esto es parte de una red británica que en su conjunto tiene un gran peso. Y si algo confirma esto es que los actores o participantes más importantes en este esquema acaban siendo los países más importantes miembros de la OCDE. Por tanto, cualquier lucha por un cambio significativo será contracorriente y será sumamente difícil. Y aquí les voy a hablar sobre algunos de los cambios. Algunos de ellos ya los hemos logrado, pero seguimos luchando para que en otros lugares se puedan implementar. Una de las primeras cosas que queremos lograr es mejorar la transparencia a nivel de impuestos. Por ejemplo, las distorsiones, queremos eliminar las distorsiones en los impuestos para que las multinacionales no obtengan privilegios especiales. Y también queremos restaurar que en la práctica un Estado o una nación pueda realmente aplicar los impuestos que corresponden al capital. Y lo que ocurre aquí es que cuando no se puede aplicar impuestos a las grandes corporaciones, a los grandes capitales, los gobiernos recurren, y ha sido una tendencia en los últimos años, los gobiernos recurren a aplicar impuestos tipo el IVA, que finalmente acaban afectando a las personas con menos recursos y tienen una afección significativa en ellas. Una de las medidas que queremos implementar es la adopción de reportes o informes combinados de país a país o entre países. Esto obligaría a las multinacionales a tener su contabilidad, a hacerla visible, especialmente informando sobre las subsidiarias que operan en distintos lugares. Y gracias a una enorme presión, a la lucha de la sociedad civil, ahora en la Unión Europea se requiere este tipo de informes eh, a la OCDE. Lamentablemente esta información no tiene que ser pública, sencillamente la tienen que informar. Pero nosotros nos movemos en esa dirección y continuaremos ejerciendo presión política.
Y también esperamos que nuestros colegas en Latinoamérica hagan el mismo esfuerzo y obliguen a los políticos a adoptar este tipo de medidas en las que se eh, exija estos reportes de país a país.